Madelyn Cline y Lucas Gage encienden los rumores. Ese fue el titular que explotó básicamente en todos lados. Una sola foto, un avistamiento en un club de West Hollywood y de repente Hollywood tiene una nueva posible pareja en la mira. Hoy vamos a sumergirnos en lo que realmente hay detrás de esta historia. Tenemos los reportes de los medios, artículos que desglosan el historial de relaciones de ambos y, bueno, una pieza clave, una entrevista increíblemente íntima entre ellos que, lo cambia todo. La misión de este análisis es entender no solo si los rumores son ciertos, sino qué nos dice este preciso momento sobre la amistad, la fama y, las reglas de un juego que cambia constantemente en 2026. Bien, vamos a desglosar el momento exacto, porque el contexto lo es todo. Es sábado 31 de enero de 2026. Madelyn Cline, 28 años, y Lucas Gage, 30. Son vistos juntos en The Bird Streets Club. Para quien no lo sepa, no es cualquier bar. Es un club privado súper exclusivo en West Hollywood. Un lugar diseñado para que las celebridades no sean vistas. Lo irónico es eso. Exacto. Es un lugar donde la privacidad es la principal atracción. Lo que pasa ahí, se supone que se queda ahí. Pero claro, estamos en una era donde, eso ya no existe. Para nada. Y lo curioso es que la historia no explota esa noche. El rumor se cocina, a fuego lento durante el fin de semana. No es hasta el lunes 2 de febrero que la plataforma de chismes Doxmoy publica la foto. Ah, Doxmoy, el epicentro de todo. Totalmente. Para quien no esté familiarizado, es básicamente el centro anónimo de los rumores de Hollywood en Instagram. Si aparece ahí es porque alguien de adentro lo filtró. Y no solo publican la foto, le ponen la etiqueta, alerta de nueva pareja, y la frase que lo inició todo, de amigos a llamas. Así, una salida de sábado se convierte en noticia mundial. Y aquí es donde la historia da un giro que la saca del típico chisme de celebridades. La reacción de ellos. En el viejo Hollywood hubiéramos tenido un silencio sepulcral o un comunicado de prensa de un publicista diciendo «son solo buenos amigos». Pero ellos hacen todo lo contrario. Se meten de lleno en la conversación, pero con humor. Fue brillante. Ella comenta directamente en la publicación de chismes. El amor de mi vida, pero también siento que hay mejores fotos mías. Es genial. No lo niega, no lo confirma, simplemente se burla de la calidad de la foto. Es un movimiento de judo mediático. Usa la fuerza del rumor en su contra. Y la respuesta de él es aún mejor. Etiqueta a Madelyn y escribe @Madelyn Cline. Y yo me había hecho un IPL ese día. Claro. Se queja de que lo fotografiaron justo el día que se hizo un tratamiento de luz pulsada en la piel. Es la respuesta más LA que se podría dar. Totalmente. Es un nivel de autoconciencia que es a la vez brillante y, un poco absurdo. Te desarma por completo. Completamente. Lo que están haciendo es una estrategia muy de esta década. En lugar de dejar que el rumor crezca en el vacío y que otros lo definan, intervienen de una manera que le quita toda la seriedad. Humanizan el momento, lo convierten en una broma interna a la que nos invitan a todos y, lo más importante, toman el control absoluto de la narrativa desde el segundo uno. Exacto. No son víctimas del chisme. Para nada. Son los guionistas de la respuesta. ¿Pero no crees que esa estrategia tiene un riesgo? ¿No corren el peligro de que, al bromear sobre todo, el público deje de tomar en serio su trabajo como actores? Es la cuerda floja sobre la que caminan todas las celebridades hoy en día. Pero creo que en su caso funciona a su favor. En una industria que se toma a sí misma tan en serio, su capacidad para reírse de la situación los hace parecer más auténticos, más reales. Y la autenticidad es la moneda más valiosa que existe ahora mismo. Refuerza su marca personal en lugar de debilitarla. Tiene sentido. Y es que esa frase de Dexmoa, de amigos a llamas, resulta que esconde una verdad mucho más profunda de lo que parece. La parte de amigos no es un detalle menor, es la base de todo. No son simples conocidos de Hollywood. Para nada. Son amigos desde hace casi una década. Y para entender la dimensión de ese vínculo hay una fuente que es fundamental. La entrevista que hicieron juntos para Interview Magazine en diciembre de 2025. Es como la piedra de Rosetta para descifrar su relación. Absolutamente. Se conocieron hace unos 9 años en el rodaje de una película llamada What Breaks the Ice.
Y en esa entrevista se sinceran de una forma muy cruda. Por ejemplo, Madeleine admite sin rodeos que tuvo un gran crush por Lucas en aquel entonces. Una confesión así es oro puro para cualquiera que quiera alimentar el rumor. Claro, pero fíjate en cómo reacciona él a eso en la misma conversación. Inmediatamente después se refiere a ella como su hermana Géminis y dice que son un espejo el uno para el otro. Ese no es un lenguaje romántico, es el lenguaje de una conexión platónica, casi espiritual. Está redefiniendo los términos en tiempo real, estableciendo un límite muy claro. Y profundizan aún más. Hablan de cómo han sido anclas el uno para el otro durante rodajes largos y difíciles. Usan una frase que me pareció muy poderosa. Se describen como un espacio seguro para colapsar. Eso habla de un nivel de intimidad y confianza que va mucho más allá de una amistad casual. Y es en ese contexto de confianza que Gage hace una broma muy reveladora. En un momento de la entrevista, bromea sobre tener un matrimonio lavanda. Es una referencia muy específica y cargada de historia. Expliquemos eso porque es un detalle crucial. Un matrimonio lavanda era un término de la época dorada de Hollywood para referirse a un matrimonio de conveniencia, generalmente entre un actor gay y una actriz, para ocultar su sexualidad y proteger sus carreras, de los estrictos códigos morales de la época. Al usar ese término, Gage está haciendo dos cosas. Primero, demuestra una conciencia muy aguda de la historia de la industria en la que trabaja. Totalmente. Y segundo, está parodiando la obsesión del público y los medios por ponerle una etiqueta a su relación con Madeleine. Es como si dijera, sé exactamente cómo nos ven y lo absurdo que es, así que me uniré a la broma. Y si la historia de su amistad es la base, el contexto de sus vidas amorosas recientes es lo que realmente aviva el fuego de la especulación. Esto no ocurre en el vacío. Empecemos por Madeleine Klein, cuya vida amorosa ha sido un desfile de perfiles muy diferentes y muy públicos. Ha sido una clase magistral sobre cómo navegar romances bajo el microscopio. Primero, su relación con Chase Stokes. Eso fue más que un noviazgo, fue un fenómeno cultural. Se enamoraron dentro y fuera de la pantalla en Outer Banks, y la relación se convirtió en una extensión del marketing de la serie. Claro, los fans sentían que era parte de la historia. Exacto. La ruptura fue un evento mediático por sí solo. Después, da un giro de 180 grados y tiene un romance muy comentado de 10 meses con el comediante Pete Davidson. Y me encanta que ella misma bromeara al respecto diciendo los chistes se escriben solos. O sea, reconociendo la fama de Pete y su historial de relaciones. Demuestra que no es ingenua. Cero ingenua. Entiende perfectamente el juego mediático. Y eso nos lleva a su relación más reciente, que es la que crea el contraste más fuerte. En septiembre de 2025 la vinculan con la realeza, el príncipe Konstantin Alexios de Grecia. Hay fotos de ellos besándose, paseando de la mano por Nueva York. La narrativa cambia por completo. Claro, ahora es la protagonista de un cuento de hadas moderno. Justo. Entonces, justo cuando el público la tiene en ese pedestal de romance real, cuyo estatus actual no está del todo claro, es vista en un club exclusivo con su mejor amigo de hace una década. El contraste es brutal. Es un latigazo narrativo, y eso es irresistible para los medios. Crea un montón de preguntas. Es una señal de que la fantasía real se acabó. Está buscando algo más real y terrenal con alguien que la conoce desde siempre. La ambigüedad es la noticia. Pasa del arquetipo de princesa al arquetipo de la chica de al lado que se enamora de su mejor amigo. Y el público puede proyectar la historia que prefiera, ¿no? Y si el contexto de Madeleine es complejo, el de Lucas Gage añade una capa de profundidad completamente diferente. Su historia más notoria fue, por supuesto, su matrimonio y divorcio express con el famoso estilista Chris Appleton. Express se queda corto. Fue un torbellino. Se comprometen en abril de 2023, se casan 19 días después en Las Vegas, con Kim Kardashian oficiando la ceremonia. Y en noviembre de ese mismo año solicitan el divorcio. Todo el ciclo de la relación duró menos de 7 meses. Fue un espectáculo mediático de principio a fin. Un espectáculo que sin duda lo puso en un nivel de fama diferente. Pero creo que la pieza más importante de su contexto, la que redefine por completo este rumor con Madeleine, son sus propias palabras sobre su sexualidad. Absolutamente. La declaración que hizo en un podcast en noviembre de 2025 es la clave que lo descifra todo. Cuando se describe a sí mismo como queer, 90% gay, 10% hetero, está haciendo algo muy deliberado y muy poderoso.
Parecía una declaración muy directa, pero tú dices que hay más. ¿A qué te refieres? No dice simplemente soy bisexual. Elige el término queer, que es una palabra con una enorme carga cultural y política. Históricamente fue un insulto que la comunidad LGBTQ+ reapropió para describir una identidad que existe fuera de las normas, que es fluida y que desafía las etiquetas sencillas. Al decir soy queer, le está diciendo al mundo, mi identidad es compleja y no encaja en sus casillas. No intenten simplificarla. Y aclara ese 10% hétero, diciendo que, aunque se siente atraído principalmente por hombres, de vez en cuando tiene encuentros con mujeres, pero no puede involucrarse emocionalmente de la misma manera. Exacto. Y esa declaración es un cambio de juego para cualquier rumor que lo involucre con una mujer. Automáticamente, saca la conversación de la simple pregunta ¿están saliendo? La convierte en una discusión mucho más matizada sobre la naturaleza de la intimidad, sobre si puede existir una amistad profundamente afectuosa entre un hombre y una mujer sin que sea romántica, y sobre cómo la identidad sexual fluida se manifiesta en el ojo público. Pone en jaque todas las suposiciones automáticas que tenemos. Entonces, recapitulemos para conectar todos los puntos. Tenemos el avistamiento, que ocurre no por casualidad durante el fin de semana de los Grammys, un momento de máxima visibilidad en Hollywood. Mientras este rumor sobre ellos surgía, los medios también hablaban, por ejemplo, de Billie Eilish y un posible anillo de compromiso, o de Kelsea Ballerini hablando de su reconciliación con Chase Stokes, el ex de Madeline. Es un ecosistema de noticias interconectadas, un multiverso de celebridades donde todas las historias se cruzan. Exacto. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de todo esto? ¿Qué es lo que realmente estamos viendo? Lo que estamos viendo es una instantánea perfecta de cómo funciona la fama en 2026. La verdadera historia no es si son pareja. La verdadera historia es sobre la gestión activa y consciente de la marca personal. Ya no vivimos en la era en que las celebridades eran productos pasivos manejados por estudios o publicistas. Ahora son CEOs de su propia narrativa. Y su principal herramienta es la autoconciencia. Como si dijeran, sabemos lo que están pensando y vamos a jugar con ello en nuestros propios términos. Precisamente, en lugar de la autenticidad que se sentía fabricada en los primeros días de las redes sociales, ahora estamos en la era de la autenticidad performativa. Es una versión más honesta, donde admiten que todo es una actuación, pero te invitan a disfrutar del espectáculo. Clean y Gage no intentan convencernos de que son gente normal. Se apoyan en el absurdo de su propia fama. El chiste sobre el IPL es el ejemplo perfecto. Claro, es una broma sobre la vanidad de ser una celebridad contada por una celebridad. Y al hacerlo, se ganan al público. Porque en lugar de sentirse engañada, la audiencia se siente cómplice de la broma. Exactamente. Han convertido un rumor potencialmente invasivo en una pieza de contenido de entretenimiento que ellos mismos dirigen. Demuestra que un simple titular es la punta de un iceberg increíblemente profundo. Debajo de esa foto borrosa hay una década de amistad, complejidades personales sobre identidad, un historial de relaciones muy públicas y un ecosistema mediático que se alimenta sobre todo de la ambigüedad. La ambigüedad es lo que genera clics. Justo. Genera debates y mantiene la conversación viva. Un sí o un no la mata al instante. Así que, al final, esta historia es mucho menos sobre amor romántico y mucho más sobre una clase magistral de cómo navegar la fama sin perder el sentido del humor. Y sobre todo, sin perder el control de tu propia historia. Al final, el rumor sobre Madeline Klein y Lucas Gage es mucho más que una simple pregunta de si son pareja o no. Es una historia sobre una amistad profunda que sobrevive y se adapta al escrutinio de Hollywood. Es sobre la fluidez de las relaciones y la identidad en una era que, afortunadamente, es más abierta a la complejidad. Y es sobre el juego inteligente y consciente que las celebridades deben jugar con el público para no ser devoradas por la máquina que ellas mismas ayudan a alimentar. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha, una idea para seguir dándole vueltas. Hemos hablado de cómo la declaración pública de Gage sobre su identidad queer añade una capa de complejidad. Así que la pregunta es, ¿esa apertura sobre ser principalmente atraído por hombres, irónicamente, le da a su amistad con Klein una especie de protección a los ojos del público? ¿Permite por fin que una audiencia vea un vínculo intensamente cercano y físicamente afectuoso entre un hombre y una mujer y no asuma inmediatamente que es romántico?
O, por el contrario, en un mundo hambriento de drama, simplemente convierte ese 10% hetero de su identidad en el aspecto más vigilado y especulado de toda su vida.